Aquel día empezó como empiezan los días, que parecen no tener nada de especial al cielo plomizo sobre Portland. Una llovizna fina, pegada al parabrisas y la notificación del calendario recordando reunión de familia a -1 la 1, casa de la infancia. Caroline había dormido poco, no por ansiedad, sino por esa quietud rara de quien ya entendió el guión que viene y decidió no actuar como antes. A las 9:40, encendió el Porsche sin prisa. Eligió una sudadera lisa, zapatillas blancas y el cabello recogido, como si quisiera borrar cualquier signo de triunfo que pudiera provocar una lectura fácil. Sabía que no iba un abrazo, iba un balance. En el asiento del pasajero, una carpeta con estados financieros impresos, el borrador del comunicado de su fundación y un bolígrafo que no escribía bien. El trayecto por la Burnside le devolvió imágenes que no pedían 3 sillas vacías en su boda. 90 rostros intentando disimular el hueco, el fotógrafo evitando ese ángulo. A las 10:55 estacionó frente al porche de madera que su padre había lijado 1000 veces. El olor a pino húmedo seguía ahí, intacto, como si el tiempo solo se hubiera movido para ella. Desde la acera, Carol midió la escena con la precisión de quien aprendió a leer variables antes de sentirlas en ventanas cerradas, persianas torcidas, la pintura de la baranda levantada por el invierno y ese silencio denso de las casas donde se discuten números que ya no cierran. No escribió ahí tan para decir que habían acordado, no, convertir el día en una crónica de pareja. Entró con la llave antigua, una cortesía que nadie había retirado, y encontró la sala ligeramente distinta en cuadros reacomodados. El trofeo universitario de Logan en un lugar más visible. La mesa de centro con revistas apiladas para tapar una mancha. Se detuvo un instante frente al portarretratos de infancia, ese donde ella aparece más pequeña en los bordes. Medio fuera del foco, no sintió rabia. La casa tenía el olor de los domingos de su niñez, pero sin los sonidos que daban sentido a ese olor. A las 11:03, el reloj de pared marcó 3 veces, un tic-tac que sonó como una campana de inicio, y ella entendió que lo importante no era lo que iban a pedirle, sino lo que iba a sostener sin temblar. Richard fue el primero en aparecer desde la cocina, con una sonrisa ensayada que no llegaba a los ojos. Llevaba la misma camisa a cuadros de siempre, aunque el cuello estaba más gastado. Elaine, detrás de él, cargaba una bandeja de galletas, intentando recuperar una imagen doméstica que hacía años no tenía sentido. El intercambio inicial fue una coreografía de frases vacías: «Qué bien te ves», «¿Cuánto tiempo?», «Tu auto es impresionante». Nadie mencionó la ausencia en la boda, nadie nombró los 5 años de silencio. Caroline se sentó frente a ellos, cruzó las piernas y esperó la primera frase que cortara la niebla. Llegó rápido. «Tu hermano está pasando por un momento difícil», comenzó Richard, mientras Elena sentía con una mezcla de culpa y esperanza. En el fondo, Caroline ya sabía que no habían llamado por afecto, sino por necesidad. Y aún así, su voz se mantuvo tranquila, casi profesional, como si asistiera a una reunión de evaluación de riesgo. Logan entró unos minutos después, con el rostro pálido y los ojos hundidos, el gesto de quien perdió mucho más que dinero. Intentó un abrazo torpe que Caroline no rechazó, pero tampoco correspondió del todo. El silencio entre ellos pesaba más que las palabras que estaban por venir. Sobre la mesa, Richard extendió unos papeles en facturas, avisos bancarios, cartas de abogados. Elaine comenzó un discurso emocional, lleno de frases sobre familia, solidaridad y el valor de estar unidos en los momentos difíciles. Caroline los escuchó sin interrumpir, observando cada pausa como quien mide la precisión de un guión repetido demasiadas veces. En cierto momento, la palabra ayuda apareció acompañada de temporal. Fue entonces cuando ella entendió que no querían reconciliarse, querían rescatar su antiguo privilegio. El ambiente cambió de temperatura cuando Caroline les pidió que fueran claros en cuánto dinero necesitaban y para qué. Elaine bajó la mirada. Richard se ajustó las gafas con un movimiento nervioso.
como si preparara una defensa. Logan, finalmente, soltó la cifra en $380,000 para evitar la ejecución hipotecaria y cubrir las deudas del negocio. Caroline no reaccionó. Durante un instante, el reloj volvió a sonar, llenando el espacio que nadie se atrevía a ocupar. En lugar de responder, ella abrió la carpeta que había traído consigo y dejó sobre la mesa un documento con el título Rivera Media Scholarship Foundation. Los tres miraron las letras sin entender del todo, creyendo que era un nuevo proyecto de inversión. Richard fue el primero en preguntar qué significaba, y Caroline, con voz serena, explicó que era el destino de la Mayo R, parte del dinero de la venta de su empresa. Al principio, nadie habló. Elaine soltó un suspiro entrecortado, como si no hubiera oído bien. «¿Una fundación?», repitió Logan, con una mezcla de incredulidad y rencor. Anne Caroline asintió. Les contó que había decidido destinar $16 millones a becas y mentorías para jóvenes mujeres que, como ella, habían crecido sin apoyo emocional en sus propias casas. Su tono no era de revancha, sino de propósito. Dijo que no lo hacía por resentimiento, sino por coherencia. Richard intentó reír, pero la risa se quebró enseguida en eso. «Es una locura, Caroline, la familia viene primero», ella respondió despacio, con un hilo de voz firme. «Durante toda mi vida, la familia vino primero. Pero nunca fui yo esa familia». Las palabras quedaron flotando en el aire, y Elaine fue la primera en quebrarse. Lloró sin lágrimas visibles, con ese llanto silencioso de quien no asume culpa sino pérdida de control. Richard la miró con gesto impotente, como si esperara que Caroline se ablandara. Pero ella no se movió. No hubo rabia en su rostro, solo una calma extraña que dolía más que el enojo. Logan, con los codos sobre las rodillas, murmuró que no entendía cómo su hermana podía darle millones a extrañas y negar apoyo a su propia sangre. Caroline respiró hondo antes de responder. Explicó que cada beca llevaba un nombre, una historia, y que todas nacían de la ausencia que ella misma había sentido, que no era caridad, sino reparación. No habló para convencerlos, sino para dejar constancia de algo que ya no necesitaba justificar. Cuando se levantó de la mesa, el reloj marcaba casi el mediodía. Nadie la detuvo. Caroline tomó su abrigo, cruzó la puerta principal y caminó hacia el auto mientras el viento frío le enredaba el cabello. Sentía una mezcla de alivio y vacío, como si acabara de soltar un peso que había cargado durante décadas. Se detuvo unos segundos antes de subir al Porsche y miró hacia la ventana del comedor. Los tres seguían allí, quietos, detrás del vidrio empañado. En su cabeza no había música épica ni phrases triumphales, solo un silencio absoluto. Por primera vez, comprendió que no necesitaba cerrar ninguna herida con palabras, porque el acto de mantenerse firme ya era en sí mismo una forma de sanación. De camino a casa, Caroline dejó que el sonido del motor cubriera los pensamientos. La ciudad pasaba frente a ella como un documental sin emoción, en edificios grises, pitons, apurados, semáforos intermitentes. En algún punto de la autopista, recordó cómo había pasado años buscando reconocimiento en los mismos ojos que hoy la juzgaban. Recordó los cumpleaños olvidados, los mensajes no respondidos, las excusas que siempre empezaban con «tu hermano necesita más de nosotros». Cada recuerdo dolía menos, como si la distancia temporal hubiera transformado las heridas en simples datos. En el retrovisor, el reflejo de su rostro le pareció más nítido, como si algo dentro de ella se hubiera alineado por fin. Esa tarde, en su apartamento con vista al río Willamette, Caroline abrió el correo electrónico y vio decenas de mensajes de felicitaciones por la venta de la empresa y por la fundación. Entre ellos, uno le llamó la atención en una carta de una joven de 20 años llamada Maya, que contaba su historia y agradecía la oportunidad de aplicar a una de las becas. «Usted no me conoce», escribía la chica, «pero leer su historia me hizo sentir que no estoy sola». Caroline leyó la carta 2 veces, con los ojos humedecidos. No era una emoción explosiva, sino un calor interno que la reconectaba con algo que había estado dormido durante años, la sensación de pertenecer, no por obligación, sino por elección. Los días siguientes transcurrieron en calma,
pero no en silencio. Caroline recibió invitaciones de entrevistas, mensajes de periodistas y solicitudes de colaboración. Su historia había comenzado a circular en redes sin que ella lo planeara. Algunos la llamaban ejemplo de empoderamiento, otros la mujer que puso límites a su familia. Sin embargo, ella no buscaba. Solo quería que su experiencia sirviera a alguien más. Ethan, su esposo, observaba todo desde una mezcla de orgullo y cautela, asegurándose de que Caroline no se perdiera en la exposición mediática. Por las noches, él la encontraba en el balcón, mirando las luces de la ciudad, en ese silencio reflexivo que precede a una nueva etapa de vida. Mientras tanto, la fundación empezó a tomar forma real. Naomi Blake, su antigua mentora y ahora directora ejecutiva del proyecto, organizó las primeras elecciones de becarias. Caroline asistió a la reunión inaugural en un pequeño auditorio en el centro de Portland. Allí, frente a una docena de jóvenes nerviosas, reconoció algo familiar en sus miradas, a la mezcla de miedo, talento y deseo de ser vistas. Durante su discurso, su voz tembló por un instante, no por inseguridad, sino por la magnitud de lo que estaba construyendo. Por primera vez, las palabras orgullo y familia tenían sentido en un mismo espacio. El impacto de la fundación creció más rápido de lo que Caroline esperaba. En cuestión de semanas, los medios locales comenzaron a cubrir las historias de las primeras beneficiarias en una fotógrafa de Seattle, una programadora de Austin y una joven guionista de Denver. Cada relato tenía algo de su propia historia, y al leerlos, Caroline sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. Pero junto con la atención pública también llegaron las reacciones familiares. Logan publicó en redes, insinuando que su hermana los había abandonado por dinero y fama. Y Elaine compartió mensajes pasivo-agresivos sobre la pérdida del valor de la familia moderna. Nada de eso la sorprendió. Aunque dolía, era el precio de haber elegido su paz sobre su culpa. Una mañana, mientras revisaba correos en su oficina, Caroline recibió un mensaje del abogado de sus padres. Querían una reunión privada para resolver los malentendidos y restaurar la armonía familiar. El tono del correo era tan calculado que ella lo leyó 2 veces, para asegurarse de que no era una solicitud financiera disfrazada. Consultó con Ethan y Naomi, quienes coincidieron en que no debía exponerse de nuevo a la manipulación emocional sin estar preparada. Aún así, Caroline aceptó la reunión. No por ellos, sino por ella misma. Necesitaba cerrar el ciclo desde una posición de calma y no de defensa. El encuentro se fijó para un sábado en un café discreto del centro. Caroline llegó con una carpeta vacía, como una declaración silenciosa de que no tenía nada más que ofrecer. Sus padres ya estaban allí, sentados uno frente al otro, con la tensión visible incluso en la forma en que sostenían las tazas. Al verla, Elaine sonrió con un aire forzado, mientras Richard se levantó, intentando recuperar un tono de autoridad que ya no existía. Caroline se sentó, pidió un té y esperó. Fueron los padres quienes rompieron el silencio, hablando de errores del pasado y de lo mucho que les dolía el distanciamiento, pero ella no cayó en la nostalgia ni en el deseo de reparar lo irreparable. Escuchó, respiró y cuando llegó su turno, habló sin elevar la voz. Si quieren una reconciliación, empiecen por una terapia familiar. No por mí, sino por ustedes. Richard la miró como si acabara de escuchar una blasfemia. Elaine intentó suavizar la conversación, diciendo que todo eso ya había quedado atrás, que lo importante era empezar de nuevo. Caroline se mantuvo firme. No había enojo, solo claridad. Les explicó que el perdón no era una puerta que se abría por conveniencia, sino un proceso que requería verdad. Les dijo que estaba dispuesta a volver a verlos, pero solo si reconocían lo que había pasado y se comprometían a sanar. Nadie respondió. El silencio fue tan largo que la camarera tuvo que acercarse para preguntar si necesitaban algo más. Caroline negó con la cabeza. Dejó el dinero sobre la mesa y se marchó sin mirar atrás. Aquella vez no sintió vacío, sino una calma parecida a libertad. Los días posteriores a ese encuentro trajeron una sensación de cierre. Caroline volvió a su rutina, dedicando más tiempo a la fundación y a los nuevos proyectos que surgían. Maya,
la joven que le había escrito la carta semanas atrás, se convirtió en una presencia constante voluntaria, aprendiz, y poco a poco, una especie de espejo viviente de su pasado. Caroline la observaba con ternura cuando hablaba con entusiasmo sobre su corto documental o cuando llegaba a la oficina con los ojos cansados de trabajar de noche. En ella veía la oportunidad de romper el ciclo a la prueba de que el dolor podía transformarse en propósito. Esa conexión le recordó que su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino también a las mujeres que venían detrás. Una tarde, mientras revisaba algunos materiales de campaña, Naomi la interrumpió para mostrarle una publicación viral, un video que contaba su historia bajo el título de hija ignorada a mentora. De cientos, miles de comentarios inundaban las redes. Algunos expresaban admiración, otros relataban experiencias similares de favoritismo familiar y abandono emocional. Caroline los leyó en silencio, conmovida por cómo su decisión privada había tocado tantas vidas. En ese momento, comprendió que la exposición no era una carga, sino una oportunidad. Se prometió usar su voz no para exhibir heridas, sino para acompañar a quienes todavía estaban buscando la suya. Esa noche, Portland parecía más tranquila de lo habitual. Caroline salió a caminar sola, con una chaqueta ligera y los auriculares. Colgando el aire olía a lluvia próxima, y las luces reflejadas en el pavimento le daban un brillo casi cálido a la ciudad. En una esquina, se detuvo frente a una librería donde alguna vez había pasado horas soñando con ser reconocida. Sonrió al recordar cuántas veces imaginó a sus padres entrando por sorpresa para felicitarla por algún logro, algo que nunca ocurrió. Pero por primera vez, ese pensamiento no le dolió. Le resultaba simplemente un recuerdo más, una imagen archivada. Había aprendido que la ausencia también enseña. Si estás viendo esta parte de la historia y todavía sigues aquí, significa que algo en ti se conecta con lo que Caroline sintió alguna vez. Tómate un segundo. Respira y cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Cada lugar desde el que alguien escucha hace que esta historia cobre más sentido. Y si sientes que alguien necesita escucharla, deja tu me gusta para que llegue a más personas. A veces, compartir una historia real de superación puede ser justo lo que otro corazón necesita para no rendirse hoy. Al volver a casa, Caroline encontró a Ethan esperándola con 2 tazas de café. No hablaron mucho. Bastó una mirada para entender que ambos sabían lo que significaba ese momento. No era el final de una batalla, sino el principio de una vida nueva, más tranquila, sin necesidad de justificar cada paso. Caroline se acomodó en el sofá, revisó los mensajes en su teléfono y vio uno de Maya, una foto del grupo de becarias trabajando en él. Primer corto documental de la fundación. Esto existe gracias a ti, decía el texto. Caroline respondió con una sonrisa y un simple no. Gracias a nosotras. Con el paso de los meses, la Fundación Rivera Media se consolidó como un referente nacional. Varias universidades comenzaron a colaborar, y los primeros proyectos ganaron premios en festivales locales. Caroline asistía a las presentaciones sin buscar protagonismo. Prefería quedarse al fondo del auditorio, observando cómo otras voces ocupaban el espacio que durante años creyó que no merecía. Maya se convirtió en una líder nata entre las becarias, y verla así le confirmaba a Caroline que su decisión de invertir en ellas fue el mejor uso que pudo darle a su fortuna. En cada sonrisa, en cada historia contada con autenticidad, reconocía un fragmento de sí misma que finalmente había encontrado su lugar. Aún así, la vida seguía trayendo desafíos sutiles. En una entrevista televisiva, un periodista intentó provocarla preguntándole si se arrepentía de haber elegido a extrañas sobre su propia familia. Caroline mantuvo la calma. Sonrió y respondió: no elegí entre unas y otros. Elegí entre seguir repitiendo el silencio o usar mi voz. La frase se volvió viral en cuestión de horas. Fue citada en artículos, usada en campañas de empoderamiento y escrita en carteles de universidades. Para ella, sin embargo, no fue una declaración pública, sino una verdad íntima. Había aprendido que no se trataba de venganza, sino de coherencia, con lo que siempre necesitó escuchar, y nadie le dijo. Con el tiempo,
Incluso los ecos de su pasado comenzaron a apagarse. Elaine envió una tarjeta por correo en Navidad, con un mensaje breve en "Estamos intentando cambiar". Caroline no respondió de inmediato. Guardó la tarjeta en una caja junto a fotos viejas y algunas cartas que nunca había tenido el valor de tirar. No sentía ira ni tristeza, solo una distancia necesaria. Sabía que el perdón no siempre exige reconciliación. A veces, simplemente significa dejar de sangrar por una herida que ya cicatrizó. Ethan la abrazó esa noche, y ambos brindaron en silencio por la paz que llega cuando uno deja de buscar justicia emocional en lugares donde nunca la hubo. Maya, por su parte, se preparaba para viajar a Nueva York con una beca internacional. Antis T. Hearst quiso despedirse personalmente. En la oficina, abrazó a Caroline con fuerza y le dijo que su historia había sido la razón por la que no abandonó sus sueños. Caroline la miró a los ojos conmovida y le deseó suerte. Haz lo que yo no pude hacer cuando tenía tu edad. Ann cree que lo mereces, le dijo. Cuando la joven se fue, Caroline se quedó sola unos minutos mirando la puerta cerrarse. Esa simple escena, una despedida sin lágrimas ni promesas, le confirmó que había cumplido con algo más grande que una meta personal. Había roto un patrón. Una mañana de primavera, mientras revisaba los informes anuales de la fundación, Caroline recibió un correo inesperado. Era de un terapeuta familiar que decía haber sido contactado por Richard y Elaine. En el mensaje explicaban que habían iniciado terapia y que querían con el tiempo volver a hablar con ella, pero solo cuando estuvieran listos para hacerlo sin excusas. Caroline leyó esas líneas 3 veces, sin saber exactamente qué sentir. No fue alivio, ni euforia, ni tampoco desconfianza. Fue algo más simple en la certeza de que el cambio, aunque tardío, era posible. Guardó el correo en una carpeta llamada pendiente de cerrar y decidió no responder aún. A veces, la paciencia es una forma de respeto hacia uno mismo. Ese día, mientras conducía hacia la oficina, el cielo de Portland amaneció despejado. El sol entraba por el parabrisas y le recordaba que de algún modo la vida seguía dándole segundas oportunidades. Al detenerse en un semáforo, vio a un padre y una hija riendo dentro de un coche viejo. No sintió envidia ni tristeza, solo observó la escena con una sonrisa leve. Entendió que había pasado toda una vida buscando algo que, en realidad, había aprendido a darse a sí misma. No se trataba de tener una familia perfecta, sino de construir una donde el amor no dependiera del silencio. Esa misma semana, Naomi organizó un evento para celebrar los 2 años de la fundación. En el auditorio, repleto de jóvenes voluntarios y mentores, Caroline subió al escenario sin notas ni discurso preparado. Solo habló desde el corazón. Dijo que no existía un camino lineal hacia la sanación y que no había fórmulas mágicas para curar la infancia. A veces, dijo, la vida te enseña que no ser elegida también es una forma de libertad. El público aplaudió de pie. Entre los rostros emocionados, Caroline alcanzó a ver a Ethan grabando discretamente con su teléfono, orgulloso, y a Naomi observándola con una sonrisa que mezclaba afecto y admiración. Cuando bajó del escenario, un grupo de jóvenes la rodeó para agradecerle. Le contaron cómo su historia las había inspirado a estudiar, a dejar relaciones abusivas o simplemente a creer en sí mismas. Caroline escuchó cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. Esa noche, mientras caminaba hacia el estacionamiento, comprendió que su vida había tomado un rumbo que ni ella habría imaginado. Había transformado la herida en herencia, y aunque el camino hasta allí había sido duro, valía cada paso. El eco de los aplausos seguía en su mente, recordándole que no hay vacío más grande que el de no atreverse a ser quien uno es. Después, en una tarde cualquiera de domingo, Caroline decidió salir a conducir sin rumbo fijo. Portland estaba tranquila, con un viento suave que agitaba las hojas de los árboles. Encendió el motor del Porsche, aquel mismo auto que alguna vez había sido símbolo de independencia, y ahora solo representaba una parte más de su historia. Mientras avanzaba por las calles que conocía de memoria, notó a 2 figuras al otro lado de la acera, a Richard y Elaine, caminando despacio, tomados del brazo. No sé
acercó, no hizo sonar la bocina ni bajó la ventana. Solo los observó unos segundos. Con serenidad, ya no había rencor. Solo un reconocimiento silencioso de que cada uno seguía su propio camino hacia la redención. Esa noche, al regresar a casa, Caroline abrió su cuaderno de notas y escribió una sola frase: a la familia no siempre se hereda. A veces se construye desde el respeto y la elección. Cerró el cuaderno, se sirvió una copa de vino y miró por la ventana el reflejo de la luna sobre el río. Era consciente de que su historia no tenía un final perfecto, pero sí uno verdadero. Había aprendido a vivir sin buscar validación, a perdonar sin esperar disculpas y a amar sin condiciones. Y en ese equilibrio entre pasado y presente, sintió una paz que no dependía de nadie más. Al día siguiente, Caroline volvió al trabajo en la fundación. Había solicitudes nuevas, proyectos por aprobar y sueños por financiar. La rutina, lejos de ser monótona, se había convertido en su manera de agradecerle a la vida. Entre reuniones, sonrisas y correos, seguía encontrando razones para creer que cada historia compartida tenía un propósito. Al caer la tarde, mientras caminaba hacia su auto, pensó en lo lejos que había llegado desde aquel día de la reunión familiar. Sonrió. La superación no había sido un momento, sino una elección constante. Con el paso del tiempo, Caroline comenzó a recibir invitaciones para dar charlas sobre liderazgo femenino y resiliencia. Al principio, dudó, porque nunca se consideró una oradora. Pero Naomi insistió en que su voz tenía poder precisamente por su autenticidad. Así, una tarde de otoño, subió a un escenario universitario frente a cientos de estudiantes y contó su historia sin adornos, con la naturalidad de quien ya no necesita impresionar a nadie. Al terminar, una joven del público se acercó para decirle: pensé que era la única a la que su familia hacía sentir invisible. Caroline la abrazó sin palabras, comprendiendo que ese era el verdadero impacto de su recorrido al romper el aislamiento que el silencio impone. Aquella noche, al regresar a casa, Ethan la esperaba con un sobre en la mano. Era una invitación oficial a una gala benéfica donde su fundación recibiría un reconocimiento nacional. Caroline se rió, incrédula, y le preguntó si no habría un error. Ethan negó con la cabeza. «Lo mereces», le dijo simplemente. Ella pensó en lo irónico que eran. Durante años había mendigado una mirada de orgullo de sus padres, y ahora eran extraños quienes la veían con admiración genuina. Pero esta vez no sintió vacío, sino gratitud. La vida, entendió, a veces devuelve el amor desde otras direcciones, justo cuando uno deja de pedirlo. El día de la gala, Caroline eligió un vestido sencillo, azul oscuro, sin joyas ostentosas. No quería parecer una empresaria exitosa. Quería representar a todas las mujeres que alguna vez fueron subestimadas. Cuando subió al escenario para recibir el premio, miró brevemente al público y pensó en lo diferente que era. Ese aplauso no sonaba como una validación, sino como una conversación entre iguales. En su discurso, habló del valor de poner límites, de la importancia de sanar sin perder la compasión, y de cómo los actos de amor propio pueden tener efectos sociales reales. Su voz tembló en un momento, pero no por miedo. Era emoción contenida, el reflejo de haber recorrido un camino que ya no dolía. Después de la ceremonia, un periodista se le acercó para hacerle una última pregunta. ¿Qué le diría a la Caroline, de 20 años, aquella que todavía esperaba ser vista? Ella sonrió, pensativa, y respondió: le diría que no hay nada malo en desear amor, pero que a veces el respeto es el amor que primero debemos aprender a darnos. La frase apareció al día siguiente en varios titulares y fue compartida miles de veces. Sin embargo, lo que más conmovió a Caroline fue un mensaje privado que recibió esa noche. Era de Elaine, su madre, diciendo que había visto la entrevista y que por primera vez entendía lo que su hija había querido decir todos esos años. Esa noche, Caroline leyó el mensaje varias veces, sin responder, no por indiferencia, sino porque sabía que las palabras necesitan espacio para asentarse. Cerró el teléfono, se preparó un té y salió al balcón. Desde allí observó las luces lejanas del centro,
preguntándose cuántas personas estarían pasando por el mismo proceso de soltar sin odio. Ita se acercó en silencio, le puso una manta sobre los hombros y se quedó a su lado. No. Hablaron, pero esa quietud compartida fue suficiente. Caroline pensó que, tal vez, el amor verdadero no era el que exigía presencia constante, sino el que sabía acompañar incluso en el silencio. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Maya le enviaba fotos de su vida en Nueva York, en rodajes, exposiciones, nuevas amistades. Cada imagen era una confirmación de que el propósito de Caroline había trascendido su propia historia. Mientras tanto, la fundación continuaba creciendo. Los nuevos programas incluían mentorías, becas internacionales y talleres sobre salud mental. En cada proyecto, Caroline insistía en una idea: en la independencia económica no vale nada sin independencia emocional. Las becarias la escuchaban con atención, conscientes de que hablaba desde la experiencia, no desde un manual. Ella veía en sus rostros la esperanza que alguna vez creyó haber perdido para siempre. Un día, mientras revisaba documentos en la oficina, Caroline recibió una llamada inesperada. Era Elaine. Sonaba diferente, más pausada, como si hablara desde un lugar de humildad. Dijo que había seguido la terapia, que Richard también lo estaba intentando, y que no llamaba para pedir nada, solo para agradecerle por haber puesto límites. Caroline se quedó en silencio unos segundos, dejando que esas palabras calaran. Luego respondió con serenidad: eso ya es mucho. No hubo lágrimas ni disculpas largas. Solo una conversación humana entre dos personas que por primera vez se escuchaban sin expectativa. Cuando colgó, Caroline sintió una paz tan profunda que no necesitó confirmación alguna de que el ciclo estaba cerrado. Esa noche, al llegar a casa, se recostó en el sofá con Ethan y le contó lo ocurrido. Él la abrazó sin decir nada, entendiendo que no había triunfo que celebrar, sino algo más importante: reconciliación con el propio pasado. Caroline se dio cuenta de que el perdón no es un acto único, sino una práctica que se repite cada vez que uno elige no cargar con lo que ya no. Miró hacia la ventana y vio caer la lluvia, suave, persistente, casi simbólica. Pensó que durante años había deseado ese tipo de cierre, pero cuando finalmente llegó, no necesitó fanfarrias ni lágrimas, solo silencio. Y en ese silencio, libertad. Al día siguiente, Caroline visitó la sede nueva de la fundación, un edificio luminoso en el corazón de Portland, decorado con fotografías de las primeras becarias. En la entrada, una placa metálica llevaba grabadas las palabras Ampara: todas las mujeres que alguna vez fueron invisibles y aún así siguieron creando luz. Al leerla, sintió un nudo en la garganta. Naomi la abrazó y le dijo: esto es tu legado, Caroline, y es solo el comienzo. Ella asintió con una sonrisa. No necesitaba más reconocimientos ni premios. Lo que había construido trascendía su nombre. Era una estructura de amor, respeto y propósito que seguiría creciendo incluso cuando ella ya no estuviera. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Caroline caminó por el muelle del río Willamette. Llevaba una bufanda gris y las manos en los bolsillos, disfrutando de ese tipo de soledad que no pesa. A lo lejos, una madre jugaba con su hija, lanzando piedritas al agua. Caroline se detuvo a observarlas por un instante y, sin saber por qué, se le llenaron los ojos de lágrimas. No de tristeza, sino de gratitud. Había aprendido que el verdadero éxito no estaba en el dinero ni en la aprobación, sino en poder mirar la vida sin rencor. Sonrió, respiró profundo y siguió caminando, sabiendo que todo había valido la pena. Si has llegado hasta este punto de la historia, significa que algo de lo que vivió Caroline te tocó por dentro. Cuéntame desde qué ciudad o país estás viendo este video. Y si alguna parte de su historia te recordó algo tuyo, no olvides dejar tu me gusta y compartirla con alguien que necesite escuchar que se puede salir adelante, aunque duela. A veces, una historia real puede ser la chispa que otro corazón necesita para empezar de nuevo. Esa noche,
Caroline regresó a casa conduciendo despacio por las calles iluminadas de Portland. El reflejo de las luces sobre el parabrisas le recordó todos los caminos que había recorrido para llegar allí en los silencios, los rechazos, las batallas que nunca fueron públicas. Al Stationer se quedó unos segundos dentro del coche, respirando en calma. Ya no sentía el impulso de demostrar nada. La mujer que alguna vez buscó validación, ahora solo buscaba paz. Al subió escaleras. Ethan la esperaba con una sonrisa cansada y un abrazo que decía todo. En ese gesto cotidiano entendió que su historia no se trataba de pérdida ni de venganza, sino de encontrar su lugar en el mundo sin pedir permiso. En los meses siguientes, Caroline continuó expandiendo su trabajo con la fundación y comenzó a escribir un libro sobre las historias de las becarias. No era un relato sobre su éxito, sino un testimonio colectivo sobre la resiliencia femenina. Cada capítulo contaba una vida distinta, un eco de lo que alguna vez fue su propio dolor. Y mientras escribía, comprendió que las historias que más sanan no son las que terminan con un final feliz, sino las que transforman el dolor en propósito. Cerró el portátil una noche, miró por la ventana y sonrió. No había un final, porque la superación para ella siempre sería una forma de seguir viviendo.